El video número 1 de física se trata sobre el cálculo del campo eléctrico en una figura. Nosotros tenemos que calcular el campo eléctrico que está en este punto. Para eso nos dan esta distancia, y lógicamente pues toda la distancia. Nos dan dos cargas, una positiva y una negativa, y nos dan estos ángulos de aquí. Con esto pues podremos encontrar todo. Lo primero que hacemos es encontrar este ángulo alfa. Este ángulo alfa, pues como ya se sabe, la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Entonces son 180 menos 66 menos 53 de los otros dos ángulos que ya tenemos. Y nos resulta que es 61. Luego yo definí R1 como este lado de aquí, R2 como este lado de aquí y R3 como este lado de aquí. R2 la sacamos con ley de senos. Entonces sería 32, que es la suma de estos, sobre el seno de 66 por el seno de 53, que es este seno. Y eso nos da la R2. Y la R2 nos da 27.97. Hacemos lo mismo con la R3, pero lógicamente con su ángulo y nos da 30.63. Para encontrar este lado de aquí que se llama D2, utilizamos la ley de cosenos. ¿Por qué necesitamos este lado? Este lado nos importa porque es la distancia que está desde el punto hasta nuestra carga. Entonces aplicamos ley de cosenos. 9 al cuadrado más 30.63 al cuadrado menos 2 por 9 por 30.63 por el coseno de 53. Y eso nos da 26.21 centímetros. Eso va a ser la distancia desde esta carga hasta el punto. Luego calculamos las fuerzas. Las fuerzas las hallamos con la fórmula de 9 por 10 a la 9, que es una constante, por la carga dividido la distancia elevada al cuadrado. Y eso pues nos da, como vemos aquí, fuerza 1 y fuerza 2. Luego encontramos los ángulos que necesitamos para cada fuerza. Los ángulos siempre se van a hacer sobre el eje X, que es este ángulo alfa y este ángulo X. El ángulo X, si nos damos cuenta, es igual a este ángulo. Y eso lo determinamos con ley de senos. Sería el seno inverso de 27.97 por el seno de 61 dividido 26.21. Y eso nos da 68.96 grados. Y alfa, que es este ángulo de aquí, si nos damos cuenta es el mismo que este, y si nos damos cuenta también es el mismo que este, entonces ya lo conocemos, es igual a 61. Aplicamos el cálculo de la fuerza 1 en X y la fuerza 1 en Y, y la fuerza 2 en X y la fuerza 2 en Y, que sería la fuerza que nos dio por el seno y por el coseno de su ángulo respectivamente. Luego calculamos la fuerza en X, que es la suma algebraica de cada una, y la fuerza en Y, que también es la suma algebraica. Luego sacamos la fuerza total, que la fuerza total es la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? Raíz de 690.1 al cuadrado más 416.46 al cuadrado, y eso nos da la fuerza total. Y el ángulo θ, que va a ser la tangente inversa de la fuerza en Y dividido la fuerza en X, nos da 31.3. Y nuestra respuesta es que el campo eléctrico en el punto P es de 806.25 newtons sobre metros, 31.3 grados al sur del este. Gracias.